ya descansamos todo el fin de semana y ahora estamos listos para volver a comenzar. Vamos a iniciar nuestra sesión primero dando unos avisos. El primero es que el día miércoles no vamos a tener ningún tipo de actividad porque es un día de descanso. ¿Y quieres saber por qué? Bueno, porque este día se conmemora el aniversario de la fundación de nuestra ciudad, León, Guanajuato. Entonces, por eso, ese día no vamos a poder vernos. Pero todos los demás días de la semana vamos a trabajar con mucho entusiasmo para aprender lo más que se pueda. También te recuerdo que tienes una actividad que haces tú solito sin ayuda ni mía, ni de tu mami o de tu papi, que es el calendario de retos. Toda la semana pasada ya hicimos, se supone, 5. Recuerda que los tienes que ir haciendo, ya sea en una parte especial de tu cuaderno, en una hoja de tu cuaderno que tú hayas indicado para hacer esos retos, o bien en la parte posterior de la hoja en donde están esos retos si ya te la imprimió mamita o papito. Ya que sabemos todo esto, ahora sí, vamos a comenzar. Como todos los días lo vamos a hacer observando tus trabajos y los de tus compañeros. Vamos a verlos. Me da mucho gusto que sigan trabajando. Veo unos cochecitos que están súper adelantados y otros que se están quedando un poquito. Vamos a echarle ganas para poder trabajar. Como tú sabes, vamos a comenzar nuestras actividades. ¿Te acuerdas con qué? Muy bien, con nuestra actividad permanente. Entonces es momento de trabajar. Como ya sabes, nuestra actividad permanente consta de 2 actividades. La primera, que es un texto que le vamos a llamar autodictado, porque ya no soy yo la que te dice qué escribir, sino que tu cabecita va diciendo el texto que quieres escribir. Acuérdate que debes de tener mucho cuidado con iniciar con mayúsculas y terminar con punto final. Si te es posible, coloca rojo en cada uno de estos. Si se te llega a olvidar, no hay ningún problema. Para el autodictado de este día, empezamos con una frase muy bonita. El momento más bonito del día es... Piensa. Para mí el momento más bonito del día es cuando me preparo para poderlos ver en la clase virtual. Tengo que tener todo listo, prepararme como cuando estaba en el salón y lo mejor, poderlos ver. ¿Qué te parece si tú te pones a pensar cuál es el momento más bonito del día para que me lo puedas escribir? Acuérdate que este autodictado solamente es de 5 rengloncitos. A trabajar. En nuestra actividad permanente también practicamos las multiplicaciones. Es momento de realizarlo. ¿Estás listo? Son muy sencillas. La primera, 62 por 45. Número 2, 78 por 31. Y la última del día, 46 por 57. Acuérdate que te recomiendo que tengas siempre una hoja con las tablas de multiplicar, o si ya te las sabes, que las repitas muchas veces para que no se te escape ninguna. Es momento entonces de ir a practicar. Vamos a
comenzar nuestra clase de español porque viene un poquito pesadita. Te voy a decir por qué. Porque vamos a recordar un tema que yo observé que les costó muchísimo trabajo, que era el discurso directo y el discurso indirecto. Pero maestra, ¿esto qué? El discurso directo y el discurso indirecto nos van a poder ayudar a escribir correctamente los diferentes tipos de texto. Maestra, ¿pero cómo lo voy a identificar? Muy fácil. El discurso directo es cuando los personajes de un cuento, de una leyenda o de una novela o de una obra de teatro hablan. Y lo dicen ellos. Ellos dicen sus diálogos. Siempre comienzan con un guión. Ese guión antecede a toda la frase que va a decir el personaje. Y el discurso indirecto es aquel que el narrador o la persona que está contando la historia dice que hicieron los personajes. Como por ejemplo, había una vez una niña que le dijo a su tía, ¡qué hermosa estás! Eso que acabo de decir es un discurso indirecto porque lo dijo el narrador y no precisamente la niña. ¿Te fijaste? ¿Cómo hay diferencia? El día de hoy vamos a hacer dos actividades súper sencillas. La primera es que acompáñame a escuchar la lectura de una pequeña historia de nuestro libro de lecturas. Pon mucha atención y prepara tu color rojo porque en un momento lo vamos a utilizar. Vamos a escucharla. Vendedor de lanzas y escudos. En el reino de Chu vivía un hombre que vendía lanzas y escudos. Mis escudos son tan sólidos, se jactaba, que nada puede traspasarlos. Mis lanzas son tan agudas que no hay nada que no puedan penetrar. ¿Qué sucedería si una de tus lanzas chocara con uno de tus escudos? Le preguntaron. El vendedor no supo qué decir. Ya que terminamos de leer, es momento de utilizar nuestro color rojo porque vamos a señalar todos los guiones que encontramos. Eso quiere decir que ahí se encuentran, muy bien, discursos directos, porque los personajes son los que lo dijeron. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad que es sumamente sencilla. Como nosotros necesitamos que alguien nos dé un discurso directo, es decir, que alguien nos diga una frase, entonces vamos a ir con mamita, con papito o con cualquier familiar adulto y le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con este tiempo de pandemia. Vamos a escribir preguntas tales como ¿cómo te has sentido en la cuarentena? ¿Qué es lo más aburrido que has hecho? ¿Te gusta estar en la casa mucho tiempo? ¿Extrañas algo de la antigua normalidad? Muy bien, ya que tienes estas preguntas elaboradas, es momento de que vayas y les preguntes. Las respuestas, recuerda ponerle un guión porque te están diciendo directamente ellos cómo se sienten. Es momento entonces de ir a trabajar en nuestra clase de español. Adelante. En nuestra clase de ciencias naturales vamos a recordar algo que nosotros ya sabíamos. Antes, mucho antes de salir de vacaciones para Navidad, habíamos hablado acerca de nuestro sistema locomotor, que como ya vimos la clase pasada, está compuesto por el sistema nervioso, por los huesos y por los músculos, y que estos pueden sufrir algunos accidentes si nosotros no tenemos el debido cuidado. Vamos a hablar de las 3 lesiones que más pasan a las personas en su sistema locomotor. Vamos a ver la primera. La primera es la fractura. Esto sucede cuando un hueso se rompe. Puede ser que se rompa en 2 pedacitos o bien que se rompa en muchos más pedacitos. ¡Qué doloroso ha de ser que se te rompa un hueso! O, si ya lo experimentaste, híjole, apuesto que sentiste mucho dolor porque imagínate, se rompen partes muy duras de tu cuerpo. Si ya lo hiciste, escríbeme o cuéntame qué es lo que pasó. Ahora, la luxación es cuando 2 huesos se mueven de su lugar. Suele ocurrir en los hombros, cuando se salen de su lugar. No se rompen, pero se desacomodan. Y ese desacomodo se le llama luxación. Y el último es muy común y casi a todos nos ha pasado. Es un esguince. Cuando una parte de nuestro cuerpo se dobla de más y hace que todos los músculos que estén alrededor se lastiman. Mucho nos pasa cuando estamos, por ejemplo, en educación física o bien caminando sobre algunas piedritas o un terreno que no está tan recto. Se nos dobla el pie y nos dura mucho tiempo el dolor
porque los músculos, los ligamentos y todas las articulaciones se lastimaron al estirarse de más. Ya que sabes todo esto, entonces es momento de pensar en qué cosas debo de hacer para prevenir, es decir, para evitar que sucedan este tipo de lesiones. Algunas de esas puede ser alimentarnos sanamente, calentar cuando hacemos ejercicio. Otra cosa que debemos de hacer es evitar levantar cosas demasiado pesadas o bien permanecer en cierta posición durante mucho tiempo. Luego hay personas que se sientan sobre su piecito para estar más cómodos. Esto puede ocasionar alguna de estos tipos de lesiones. ¿Qué te parece si te vas al plan de trabajo y lees las pequeñas frases que te mandé? Ahí pon si lo que te digo es verdadero o es falso, para que así podamos descubrir cómo prevenir los diferentes tipos de lesiones en nuestro cuerpo. Es momento de ir a trabajar. En esta ocasión, en nuestra clase de mi entidad, o sea, la clase de Guanajuato, vamos a aprender un poquito más acerca de nuestro estado. La clase pasada estuvimos viendo la diferencia entre montaña, cerro, sierra, llanura, altiplano. Todas esas estuvimos platicando y ahora vamos a aprender qué tiene que ver la hidrografía. La clase pasada vimos el relieve, es decir, todas las montañas y todas las elevaciones que existen en el terreno. La hidrografía va a hablar acerca de todos los lugares en donde haya agua en nuestro estado, pero no me refiero a la llave del agua, sino a los ríos, a todos los lagos, todos esos lugares en donde existe una cantidad de agua. Entonces, la hidrografía es el estudio de las masas de agua de nuestra región, es decir, toda el agua que cae de la lluvia y que no es absorbida por la tierra. Por ejemplo, en el metropolitano hay una presa, ¿verdad? Eso entonces es algo que puede estudiar la hidrografía porque no se absorbe con la tierra. Esto sucede cuando el agua cae de la lluvia, pasa por los cerros o por las sierras y se detiene en un lugar específico en donde no se absorbe hacia toda la tierra. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tu mami riega una planta, esa planta absorbe el agua, ¿verdad? A veces hasta se escurre por abajo. Muy bien. Ahora, cuando esta agua cae de los cerros y de las sierras y llega a pequeños valles, acuérdate que los valles son pedacitos rectos que están alrededor de sierras y valles, entonces se forman los diferentes tipos de ríos. Qué difícil, ¿verdad? Pero debes de poner mucha atención para que lo puedas entender. Entonces, te repito una vez más, el agua cae de la lluvia, llega a los cerros y las sierras, camina por entre esos espacios y llega a un valle para que después se forme un río. ¡Qué complicado! O bien también puede ser un lago. Ahora, cuando varios ríos, aunque tienen caminitos diferentes, llegan a un solo lugar, se le conoce como una cuenca. Imagínate, muchos caminitos llegan a un solo lugar y entonces a ese lugar donde se recolecta todo el agua le conocemos cuenca. En Guanajuato, en nuestro estado, tenemos dos que son muy importantes. El río, en nuestro estado tenemos dos que llegan de dos ríos que son muy importantes, el río Lerma y el río Pánuco. Y aunque tú no lo creas, de esa cuenca del río Pánuco va ese caminito y sigue por otros lugares hasta llegar al Golfo de México, o sea, a uno de los océanos que está alrededor de nuestro país. Qué impresionante que el agua que llega aquí con las lluvias puede tener un camino hasta llegar a ese destino. ¿Te fijas? La hidrografía entonces es la ciencia que estudia el agua en cierto territorio. Que no se te olvide, hidrografía, estudio del agua. Ahora que ya sabemos esto, es momento de ir a trabajar. Vas a buscar en una papelería o bien con ayuda del internet en tu libro de texto, que te voy a dejar aquí la liguita para que tú vayas y le des clic y puedas entonces buscar el libro. Vas a remarcar el nombre de los ríos y después los vas a escribir en tu libreta. Son muy poquitos, pero pon mucha atención en dónde están ubicados cada una. Es momento entonces de ir a trabajar.
La clase del día de hoy se nos terminó, se me fue rapidísimo. Te mando un abrazo grande, grande, un beso bien tronado y nos vemos mañana con una nueva clase. ¿Estás listo para aprender más cosas? Espero que sí. ¡Adiós!